Saludos, amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, la reina del pueblo espiritual de Dios. Somos el pueblo que conoce el nombre del único y verdadero Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Se profetizó, Dios mismo iba a dar a conocer su nombre nuevo, estableciendo que su nombre propio no era conocido, y sería nuevo cuando se diera a conocer. Leamos Apocalipsis 3:12. Y escribiré sobre él en la mente el nombre de mi Dios, el primer nombre, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre, segundo nombre. Tanto el primer nombre Melquisedec como el segundo nombre Lisbeth equivalen a un solo nombre. Son uno en la perfecta unidad de cabeza y cuerpo. Hasta la segunda venida de Cristo se nos aclara cuál es ese nombre. Melquisedec Lisbeth. Este es el gran misterio revelado. Dios es dos en uno. Colosenses 2, versículos 2 y 3. En la parte número 6 del tema, el verdadero sacrificio de Cristo, vimos las repercusiones sufridas por la generación que menospreció a Cristo María, el cordero hembra del primer siglo. Además, desglosamos parte de los aspectos importantes de la segunda venida de Cristo, el cordero consagrado para Dios, Cristo Lisbeth. Vimos dos de ellas. Número 1. Cristo Lisbeth es la imagen del Dios invisible. Número 2. Dios Padre consagró el cuerpo de su esposa para habitarlo. Hoy, en el verdadero sacrificio de Cristo en su parte 7, continuaremos viendo los otros beneficios de la segunda aparición pública de Cristo Lisbeth. Daremos seguimiento al tema anterior con los apartados 3 al 6. Número 3. La esposa de Dios reinará eternamente al quitar el acusador. Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 12:10. Proféticamente se anunció el papel trascendental de Cristo Lisbeth como la reina del pueblo espiritual de Dios. Leamos en Salmos 45:9. Entre las damas de tu corte hay princesas. A la derecha de tu trono está la reina adornada con el oro más fino, ya transformada e inmortal. Como siempre, y por el prejuicio tenido hacia las mujeres, los hebreos no aceptaban y consideraban fuera de orden que una mujer reinase. Isaías 3:12. Sin embargo, se mencionan reinas notables como la reina de Sabá, Primera de Reyes 10:1, y Candace, reina de los etíopes, Hechos 8:27. La reina Esther es figura de la reina del universo, Cristo Lisbeth, porque el rey Melquisedec la ha amado desde siempre y la hizo sentar a su lado. Esther 2:17. Pero se aclara, el reinado de Cristo Lisbeth es espiritual y trasciende toda cultura o época. Estamos hablando de la esposa de Dios, sentada a la diestra del Padre, su esposo. Hoy entendemos, diestra significa máximo poder. Cristo María lo profetizó en Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis a la esposa de Dios sentada a la diestra, a la derecha, del poder de Dios. Dios Padre sentó a su diestra, máximo poder o autoridad, a su esposa Cristo Lisbeth, una vez fue resucitada en la mente. Veamos. Cuando resucitó en la mente a Cristo Lisbeth y la hizo sentar a su derecha en el cielo, la mente de Dios, poniéndola por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío de la carne, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Efesios capítulo 1, versos 20 al 23. Solo a Cristo Lisbeth se le ha dado la autoridad o máximo poder. Entonces podemos preguntarnos,
¿Para qué se le dio tal autoridad? En Isaías 9:6 se lee: al cual se le ha concedido el poder de gobernar la mente carnal. Leamos Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, Cristo Lisbeth, que ha hecho ya la paz entre la mente carnal y la espiritual, gobierne en vuestros corazones, mentes limpias y alumbradas, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nuestra Madre, figura de la paz, hoy reina sobre todo la mente carnal, el acusador, y sobre la mente espiritual, el Hijo de la promesa. Con su único y valedero sacrificio en su mente, ha vencido con amor a su hermano mayor, el acusador, figura de la herencia adámica. ¿Cómo nos acusaba el hermano mayor? Con mala conciencia. Leamos a 1 de Pedro 3:21. El bautismo, la palabra, el evangelio eterno, que corresponde a esto ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección en la mente de Jesucristo, Lisbeth. La palabra hecha carne, Cristo Lisbeth, reconcilia en nuestras mentes a ambos pueblos, al hermano mayor, el acusador, y al hermano menor, el consolador. Ese bautismo no es de agua, como creen las religiones, sino la limpieza producida por la palabra al recibirla. Cristo misma es el alimento espiritual, es el bautismo. Con su muerte a la mente carnal, nos enseña y también limpia la nuestra por su espíritu, su palabra. Ese acusador fue lanzado fuera. En otras palabras, fue expuesto a la luz del evangelio eterno, identificándolo como el hermano mayor. Ya no reina en nuestra mente. Ocupó su lugar el hermano menor, figura del Hijo de la promesa. Por eso la expresión ha caído Babilonia. En otras palabras, los deleites de la carne no nos dominan, porque si el sacrificio en la mente de Cristo Lisbeth venció los deleites temporeros de su carne, nosotros podemos hacerlos también. El prójimo es el hermano menor, figura de David. El rey Saúl es figura del hermano mayor, a quien se le quitó el reinado. Primera de Samuel 15:28, Apocalipsis 12:10, Apocalipsis capítulo 18, versos 2 y 10. Se lee en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, Cristo Lisbeth, y el Cordero los vencerá, porque ella es el Señor de señores, ahora señoreamos sobre la carne, y Rey de reyes. Con el Hijo de la promesa reinamos sobre el hermano mayor, y los que están con ella son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 5:10 se lee: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, la carne. Eclesiastés 4, del versículo 14 al 16 se lee: porque de la cárcel salió para reinar el hermano menor, aunque en su reino nació pobre, con la mente carnal. El hermano menor se hizo rico con la sabiduría hecha carne, Cristo Lisbeth. Romanos 11:33. Leamos en Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos, deseos carnales, le aborrecían y enviaron tras él, el hermano menor, una emboscada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando en la mente hay todavía dudas, o se está en mercadería, dándole lugar a los pensamientos del hermano mayor, las tinieblas, ese camino conduce a la muerte y destrucción. Romanos 1, 29 al 32. El reinado eterno de Cristo Lisbeth es figura de José, quien reinó sobre sus hermanos, figura de los deseos engañosos de su carne. Génesis 37:8. Ese reinado de Cristo es eterno porque ese género carne, el acusador,
fue vencido para siempre. Número 4. Cristo Lisbeth es el juez justo para abrir los sellos del libro y así sacar los misterios ocultos. Leamos en Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de ella. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de ella. La juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cristo Lisbeth se ha sentado en su aposento santo, su tabernáculo limpio, y ya está sacando a la luz misterios jamás interpretados por la sabiduría humana. Cristo como juez tiene la mente de Dios Padre Melquisedec, quien le dio la máxima sabiduría espiritual. Leamos en Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras. Guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. Estas cosas deben ser mantenidas en secreto hasta el tiempo del fin. Jamás nadie había hablado con tanta certeza y convicción sobre la explicación de los misterios ocultos como lo ha hecho Cristo Lisbeth. Ninguna escuela de interpretación teológica ha podido explicar los sucesos que ahora se están cumpliendo. Esas palabras cerradas y selladas ahora se han abierto y explicado al pueblo de Dios por medio de la mente de Cristo, el templo santo y consagrado de Dios Madre, Cristo Lisbeth. En otras palabras, a Daniel se le dijo, no es para ese tiempo donde los misterios se den a conocer, sino hasta que existan muchos pensamientos o interpretaciones sobre Dios, y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Nadie en todas las generaciones pasadas ha podido entender estos misterios, ni Daniel. Por eso él expresó, y yo oí, mas no entendí. Otra versión se lee así, yo escuché lo que decía, pero no entendí nada. Daniel 12:8. ¿Cómo iba a entender Daniel si no estaba la sabiduría personificada, la esposa de Dios manifestada como el Cristo inmortal, la juez justa? Nadie ha podido entender las profecías respecto a Dios Padre, a Dios Madre y al Hijo de la promesa. Solo la reina, por tener el máximo poder, mente transformada. Con la mente carnal no se pueden entender los misterios porque estos quedarían interpretados en la letra. Salmos 119, 27, Isaías 1:3 y primera carta a los Corintios 2:14. Hoy, en la consumación de los siglos, los sellos han sido abiertos. Hebreos 9:26. Para tener una idea de lo importante del sello, veamos su significado en el tiempo de la reina Esther. El rey Asuero le dijo a Mardoqueo el judío, los autorizo para escribir en mi nombre lo que mejor les parezca a favor de los judíos y sellen las cartas con el sello real, pues una carta firmada en nombre del rey y sellada con mi sello no se puede anular. Esther 8:8. En otras palabras, todo lo hablado hoy por la reina del universo, Cristo Lisbeth, no puede ser revocado, abolido o anulado. Todo lo que ella habla tiene el sello de garantía, proviene de Dios mismo, Melquisedec Lisbeth. El sello simbólicamente era utilizado para indicar posesión, autenticidad, garantía o seguridad. Por ejemplo, un libro sellado se mantenía en secreto hasta el rompimiento del sello. Obviamente, todas las profecías sin el conocimiento de Cristo Lisbeth fueron tomadas literalmente y se interpretaron las mismas como si se tratase de un libro físico sellado. Ahora entendemos, el ángel del librito es Dios Madre, el verbo, la palabra hecha carne. Cristo Lisbeth es el libro,
la sabiduría personificada. Apocalipsis 10:2, Juan 1:1 y verso 14. Si Cristo Lisbeth es el libro, entonces el mismo verbo es utilizado para indicar que la esposa de Dios, el Hijo del Hombre, fue sellada, escondida por Dios Padre por generaciones. Él la ocultó de la sabiduría de los hombres terrenales y utilizó la mente carnal del hombre para eso. Jeremías 8:8. A Dios no se le pasa nada por alto. Él permite todo para un propósito. Recordemos, de la boca de Dios sale lo malo y lo bueno, y gloria de Dios es encubrirse. Proverbios 25:2, Isaías 45:15, Lamentaciones 3:37-39, Hechos 17:30. El sello representa la autenticidad. Entonces nosotros los hijos fuimos sellados por la Espíritu Santa, Cristo Lisbeth la cabeza. Nos constituyó en legítimos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de esta poderosa palabra, revelándole a su cuerpo, la iglesia, los misterios en este tiempo del fin. Solo Cristo Lisbeth rompió esos sellos, sacó a la luz los misterios ocultos y al hacerlo dio dones a los hombres, a sus hijos creyentes para poder explicarlos. Al dar a conocer este poderoso evangelio a los demás en este tiempo del fin, somos la prueba de autenticidad de una orden real, del orden de Melquisedec Lisbeth, y la misma no puede ser revocada, invalidada. Como se ha dicho anteriormente, Dios ocultó a su esposa ese sello porque cuando Cristo María apareció en escena, no abrió los sellos. Ella es la figura del libro sellado. Fue ocultada, fue sacada de escena del resto de las generaciones. No había tecnología para difundir esa llegada del Cristo y sus repercusiones. Se ocultó la verdad. Además, Cristo María no vino a hablar de los misterios ocultos. Jeremías 4:31. Leamos la profecía en Isaías 29, versos 11 y 12. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. La era de Cristo María representa la figura del libro sellado. Ella solo abrió su boca para hablar en parábolas. Jamás explicó las profecías del fin de los tiempos, mucho menos cómo se cumplirían las promesas. Por eso se lee la profecía en Daniel 12:4. Pues estas palabras están cerradas y selladas. Estas cosas deben ser mantenidas en secreto hasta el tiempo del fin, la era de la segunda venida de Cristo. Las generaciones anteriores nunca han podido leer la palabra de Dios Melquisedec Lisbeth, porque los misterios estaban ocultos en ella y solo podrían ser entendidos interpretando las figuras de la Biblia. Ahora, las expresiones no puedo leer porque está sellado y no sé leer representan a los sabios en la sabiduría de Dios, la ley, y el resto del pueblo respectivamente. Son ciegos guiando a otro ciego. Lucas 6:39. Caso contrario con la segunda venida, donde la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, representa el libro abierto, dando a conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Y hoy se difunden abiertamente. La tecnología está disponible para todos. El sello representa ser propiedad de Dios en la mente, el corazón. Oyendo y creyendo en Cristo Lisbeth, el Evangelio eterno, somos sellados por ella misma. Por eso somos sus cartas abiertas. En resumen, Cristo Lisbeth, el Cordero consagrado, es la representación del libro escrito por dentro, mente transformada, y por fuera, cuerpo glorificado inmortal.
Apocalipsis 5:1. Por eso ahora, en el tiempo del fin, es la única digna de abrir el libro y desatar los sellos y dar a conocer las cosas ocultas. Apocalipsis 5:2. Si permanecemos en ella, si vencemos, no borrará nuestro nombre del libro de la vida. O sea, no moriremos físicamente. Si eso pasa, no hay más memoria de nosotros. Apocalipsis 3:5, Salmos 6:5. Número 5. En Cristo Lisbeth se cumplen todas las profecías, el Padre, la Madre y el Hijo de la promesa. Todo lo conocido hoy como la Biblia tiene tres figuras: el Padre Melquisedec, la Madre Cristo Lisbeth y el Hijo de la promesa, la familia de Dios. Génesis 1, 26 y 27. El Padre y la Madre se han manifestado en varias figuras: el arcángel Gabriel, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, el arcángel Miguel, Débora, Sara, Rebeca, etc. Lucas 1:19, Daniel 12:1, Apocalipsis 12:7. El Hijo de la promesa es figura de Cristo, porque así como fue asesinada en un madero y murió, así el Hijo de la promesa ha muerto hoy en su mente. Eso aplica a todos nosotros que hemos pasado ese proceso de muerte. El Hijo de la promesa no se manifestó en Cristo María, porque cuando ella salió de escena, al morir, su vientre espiritual dejó de ser. Ahora entendemos perfectamente la profecía de Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios Melquisedec Lisbeth: hagamos. Si notamos, está en plural. Hay más de una persona en esta conversación. Aquí no está una sola persona, sino dos. Plural. Obviamente, ya con la sabiduría personificada Cristo Lisbeth, identificamos al Padre y a la Madre, creando a su Hijo. Se lee: hagamos al hombre, el Hijo de la promesa, creado según Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, varón y hembra. Ese Hijo de la promesa tiene un orden conforme a Dios Melquisedec Lisbeth: cabeza y cuerpo, o sea, cabeza el hombre y cuerpo la mujer. La cabeza es Dios Padre y el cuerpo es su esposa Cristo Lisbeth. En la segunda venida, al resucitar en la mente a su esposa, ahí Dios formó el espíritu del hombre. Zacarías 12:1. Hasta aquí está explicada la creación del hombre espiritual. Número 6. Ya la tierra no está desordenada ni vacía, porque el Cordero ha restituido el jardín del Edén. El Edén es figura del cielo, del paraíso, la mente transformada y limpia. Eso aplica una vez la creación de Dios, los hijos hechos a imagen y semejanza de Dios, Melquisedec Lisbeth. Hemos creído y aceptado a Cristo Lisbeth como la esposa de Dios Padre. Génesis 1, 26 y 27, Génesis 2:8, Isaías 51:3, Apocalipsis 2:7. Recordemos que el origen de la creación de Dios en el Espíritu se relata detalladamente en el libro profético de Génesis. En el mismo se relata todo el accionar de la mente. Génesis 1, versículo 1 al 25. En otras palabras, la creación espiritual de Dios se rige por un orden: cabeza y cuerpo. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Solo dentro de esa creación, Dios dice: en el principio creó Dios Melquisedec Lisbeth los cielos, las mentes y la tierra, el cuerpo. Y la tierra estaba desordenada, la mente carnal, y vacía, sin el Espíritu de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Todas las dispensaciones pasadas antes de la manifestación de Cristo Lisbeth han interpretado y leído el libro de Génesis literalmente. A ellos no se les dio el privilegio de entender las figuras descritas en la Biblia. Para explicar este punto podemos determinar: solo la esposa de Dios, el Verbo, la palabra hecha carne, es la autorizada para darnos la interpretación correcta de los escritos bíblicos, máximo
cuando esos escritos anuncian su llegada profética o su visión como el Cristo. Gracias a Cristo, Lisbeth, se ha cumplido lo que dice en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ella misma ha revelado cómo han existido a lo largo y ancho de la historia escribas mentirosos, hombres malos y perversos queriendo ocultar la verdadera historia, acto permitido por Dios para manifestar su gloria. En otras palabras, Dios conoce perfectamente su creación y sabe el accionar de la mente espiritual así como de la mente carnal. Él es el creador de todo. En otras palabras, ya tuvo suficiente tiempo el hermano mayor para gobernar la mente de los hijos de Dios, Melquisedec Lisbeth. Ese hombre carnal creado del polvo de la tierra ha sido sometido y vencido hasta la manifestación del Cordero hembra, la consagrada para Dios para sacrificar su mente. Génesis 2:7 y Jeremías 8:8. La esposa de Dios sufrió un proceso antes de ser utilizada en medio de sus hijos. Veamos a Hebreos capítulo 5, verso 5 en adelante. Así tampoco Cristo, Lisbeth, se glorificó a sí misma haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi esposa, yo te he engendrado hoy. Aquí vemos cómo Cristo, Lisbeth, fue engendrada primero. Si leemos en Hebreos capítulo 2, versos 11, 12 y 13, notaremos el proceso de hermana vivido por nuestra madre en medio de su mismo pueblo. Nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Ella anunció el nombre del Padre y finalmente dijo como madre: y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo, la esposa, y los hijos que Dios Padre me dio. Y la frase, y otra vez yo confiaré en él, revela las dos manifestaciones del Cristo. La primera, como Cristo María en el siglo I, donde las tres figuras proféticas, el Padre, la Madre y el Hijo de la promesa, salieron de escena, fueron eliminados por la incredulidad de esa generación. Cristo María no se manifestó hasta que Juan el Bautista terminó su misión, salió de escena. Cristo, Lisbeth, aclara: esa generación no mató a Dios Padre cuando murió Juan el Bautista. Es una figura de cómo la cabeza, él fue decapitado, cambió de poder para colocarse en el cuerpo espiritual en su esposa Cristo María. Leamos Hebreos capítulo 5 en el verso 7. Y Cristo, Lisbeth, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Antes de la transformación en su mente y su inmortalidad del cuerpo físico, nuestra Madre y Dios ha sufrido un proceso iniciando su glorioso ministerio con la muerte del testador, quien le preparó el camino para su ministerio como el Cristo del siglo XXI. En Hebreos 9:17 se lee: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Además, ella ha sufrido valientemente los embates embestidas de la persecución de sus propios hijos, los insensatos. Como madre, ha rogado y llorado por ellos. Juan 11:35 y primera carta a los Corintios 7:30. Verso 8. Y aunque era esposa, por lo que padeció, aprendió obediencia. Este verso indicando que aunque era esposa, aprendió obediencia. Es como si fuera una hija, o sea, que se despojó a sí misma tomando forma de sierva, hecha semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí misma, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2,
versículos 7 y 8. Muerte de cruz es que su viejo hombre fue crucificado. Ella solo vive conforme al Espíritu y ha muerto a las obras de la carne. Vive para siempre. Romanos 6:6, Romanos 8:13. Son los hijos los que aprenden obediencia y no los padres. Por eso el versículo dice, y aunque era esposa, por lo que padeció, siendo igual a nosotros, para poder compadecerse, aprendió obediencia. Para poder entender cuando Lucas habla de esa niña que crecía y se llenaba de sabiduría, no era una niña adolescente, sino que era una mujer que había nacido de nuevo en el Espíritu. Leamos a Lucas 2:40. Y la niña crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre ella. Verso 52. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Al igual que el resto del pueblo de Dios, antes de su ministerio como la esposa de Dios y el Cristo inmortal, fue instruida y aprendió a identificar la mente espiritual y la mente carnal. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionada, vino a ser autora de eterna salvación para todos los que le obedecen. Al Cristo Lisbeth morir a la mente carnal, fue perfeccionada, inmortal. Es cuando nos ofrece el borrón y cuenta nueva y salva a su pueblo de la mente carnal, tratándola con amor y siendo obedientes en todo. Hebreos 5:10. Y fue declarada por Dios Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos reflejada hasta el día de hoy la etapa de Cristo Lisbeth como Dios Madre, según el orden de su esposo Melquisedec. Si notamos, hay una profecía cuando Dios Padre proclama a Lisbeth como su esposa. Leamos Hebreos capítulo 5, versos 4 y 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo Lisbeth se glorificó a sí misma haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi esposa, yo te he engendrado hoy. En resumen, el jardín o el huerto del Edén es la tierra prometida a los antiguos. Esa figura toma una relevancia fundamental en nuestros tiempos. Es la morada de Dios Padre y de Dios Madre en las mentes santificadas de sus hijos, crucificando en ella las pasiones y deseos. Para eso se le quitó el reinado al hermano mayor, figura de la tierra desordenada, y ya no estaría vacía. El mismo Espíritu de Dios moraría en todos aquellos que hemos recibido su palabra hecha carne, su esposa, en su segunda venida. Amada Madre y Dios, somos ese pueblo que nunca hubo jamás. Hemos creído en ti como la esposa de Dios Padre. Tú nos has limpiado la mente, restituyendo así la vida armoniosa, eterna y sin vergüenza en medio del bosque de Dios. Hoy estamos en medio de las fuentes de las aguas, en medio de los árboles con diferentes frutos. Nos hemos multiplicado y estamos sojuzgando la tierra, el acusador. Con tu sacrificio has reconciliado nuestra mente con Melquisedec Lisbeth, nuestros creadores. Esa mente hoy es la figura de la tierra prometida donde fluye leche y miel, paz y justicia. Es una tierra santa porque somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Aleluya! Ahora con Dios Padre Melquisedec, con Dios Madre Cristo Lisbeth y con el Hijo de la promesa tenemos el testimonio completo. Con temor reverente, tus hijos desde Honduras. Amén. Aleluya.